Hola, buenas tardes. Somos pocos todavía, pero bueno, vamos a esperar a ver si se suma alguien más y en 3, 4 minutitos comenzamos, ¿sí? Tarde, doctor. Sí, ahora vuelvo. Bueno. Hoy hablábamos de bienes muebles e inmuebles, generales y específicos.
Cuando yo hablo de privilegios generales, quiere decir que recae sobre la totalidad de los bienes que componen el patrimonio de una persona. Cuando yo hablo de especiales, yo estoy hablando sobre un determinado bien, o sobre un vehículo, sobre un departamento, una computadora, etc. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los generales y especiales. Ahora, una vez que nosotros tenemos esa diferencia, especiales, bienes de generales, como lo dice la palabra, recae sobre el conjunto de bienes del otro. Ahora, la ley de concursos, a su vez, dentro de esta gran clasificación de privilegios generales y especiales, va a tener una subclasificación. Vamos a ver cuál es este. Primero, acreedores de la masa o del concurso, artículo 240 de la ley 24.522, que es la ley de concursos internos. ¿Qué son los acreedores del concurso o la masa? Bueno, son aquellos que realizaron tareas a favor de todos los acreedores. Por ejemplo, vamos a suponer que durante el tiempo que dure el proceso concursal hubo una casa que tuvo deterioro. Los acreedores de la masa van a ser justamente aquellos que hayan contribuido en la conservación del inmueble. Por ejemplo, el plan. Simplemente te pido el remis. Bueno, Y entonces cuando viene el remis corta, ¿parece? bueno. Si son pocos, no creo que remis. Bueno, veo que ya somos algunos más, así que podemos ir comenzando con esto, ¿no? Hoy tenía pensado, no sé si están todos ya, algunos se fueron sumando, hacer una pequeña reseña de lo que quedaba pendiente, que era el delito de duelo, ¿no? O las diferentes categorías de esta ilicitud que existen en nuestro Código Penal, en los artículos 97 a 103 del Código. Algunos medio que lo toman así a la ligera, ¿no? Se habla de duelo como una figura más que nada del pasado o estrictamente restringida a determinados sectores y escasos sectores de nuestra sociedad. Pero me parece que tiene algunas aristas importantes para destacar
para diferenciarlo con algunas otras ilicitudes que están dentro de nuestro Código Penal. Esa era un poco la idea, no es muy complejo, pero por lo menos conocer algunas de estas características que hoy existen en nuestro código, que forman parte de nuestro sistema, y que todavía persisten y subsisten en otros sistemas de la legislación comparada, ¿no? Esa era un poco la idea, hacer un pequeño resumen, porque no es muy complejo, ustedes lo pueden ver desde cualquier texto. Salvo que, o luego de esto, una pequeña síntesis, quieran ver algún punto que haya quedado pendiente, alguna duda, alguna cuestión que no fue abordada lo suficientemente o que no se haya entendido. Como ustedes lo vayan definiendo, no hay ningún problema, ¿eh? No sé si alguno tiene una idea antes de comenzar o tienen alguna duda del parcial, que va a ser pasado mañana, ¿no? Sí. El parcial, les digo, va a consistir en algo muy sencillo, no demasiado complejo. Fundamentalmente los temas que hemos visto, posiblemente orientado a destacar características de particulares circunstancias que tenga determinado tipo penal. Nos interesa mucho su análisis comparativo con la posible tipificación en otras conductas, por qué se pueden llegar a descartar, es decir, si existen casos de eventuales concursos aparentes de tipos penales o de leyes, como ustedes prefieran, pero más que nada va a ser sobre el desarrollo de algunos delitos, puntuales, los medios comisivos, las características que debe tener el autor, si es que el tipo penal así lo exige, las modalidades comisivas, el análisis del tipo subjetivo, y su comparación con figuras similares que seguramente en cada una de las preguntas, que no serán más de 2 o 3, depende de la complejidad que presente ab initio, se les pueda llegar a preguntar o a consultar. No va a ser muy complejo. En este primer parcial la idea es tener los conocimientos básicos de las figuras que hemos visto hasta ahora. El segundo parcial, no el recuperatorio, sino el segundo parcial, creo que vamos a ya establecer otras condiciones, va a ser un poquito más exigente, sin llegar a ser una locura, pero va a ser un poquito más exigente una vez que estemos más entrenados en el trabajo de los tipos penales, sus relaciones entre sí, su vinculación con algunos elementos de la parte general, y posiblemente acompañado de algún caso práctico, porque ya ustedes van a estar más duchos en esto, más o menos en las mismas condiciones. Pero por ahora, por lo pronto, el primero que vamos a tomar pasado mañana va a ser relativamente sencillo, fácil. Me interesa mucho marcar estos aspectos vinculados a las respuestas que ustedes pueden llegar a ofrecer en ese caso, ¿no? Lo importante es tener desarrollo en cada una de las preguntas. Si le preguntan por un tipo penal, por homicidio, por ejemplo, nos interesa que, para considerarlo positivamente, la respuesta sean elaboradas desde un punto de vista y con un criterio jurídico-lógico, ¿no? O lógico-jurídico. No limitarse a señalar, por ejemplo, en forma telegráfica o sintética, sujeto activo cualquiera, sujeto pasivo cualquiera, consumación cuando se mata a una persona. Y terminó. ¿Está mal? No. ¿Dijo algo? Tampoco. Acá es donde hay que agregar volumen jurídico a la respuesta. Por ejemplo, hablar del sujeto activo, qué características puede llegar a tener o cuáles no son exigidas por el tipo,
Lo mismo el sujeto pasivo. En el caso en el ejemplo que estábamos poniendo, supuesto de homicidio, hacer referencia al tema de el momento a partir del cual se puede cometer, cuál podría ser el sujeto pasivo. Estamos hablando de estos puntos que ustedes conocen, ¿no? Del punto del nacimiento, por un lado, por un extremo, punto de la muerte por el otro, con toda la complejidad que presenta. Vale decir que ahí podemos ocuparnos bastante del sujeto pasivo y del momento, no estoy hablando del momento consumativo, sino de los momentos a partir del cual puede haber y cuando finaliza la posibilidad de cometer un homicidio. Por ejemplo, en cuanto a los medios, señalar si son directos, indirectos, materiales, morales, la relación de subsidiariedad es muy importante en este aspecto. ¿Cómo funciona esa relación de subsidiariedad? Por las características propias de este delito, es decir, que retrocede o desaparece frente a otros. ¿Cuáles? Explicar cuáles son. ¿Cuál es el momento consumativo de la eventual posibilidad de la tentativa? Indicándolo con la precisión que sea posible. Es decir, un análisis integral no limitado a una respuesta telegráfica. ¿Se entiende más o menos? Eso es lo que valoramos positivamente. Lo mismo, lo puse de ejemplo, pero lo mismo a cualquiera de estos delitos que hemos estado viendo hasta el momento. Vuelvo a repetir, no va a ser muy complejo, va a ser relativamente sencillo o fácil. Pero queremos que ustedes expongan todos estos fundamentos, hagan un análisis integral del tipo penal que se les plantea o que se les pregunta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a la modalidad del parcial? A la corrección igual va a haber una revisión a los días, a los pocos días, una vez que termine. Los corrijo yo personalmente todos los parciales. Todos. Depende de la cantidad, me lleva más o menos tiempo, pero los corrijo yo exclusivamente. No obstante, si en ese momento que está establecido como revisión alguno tiene una duda, en ese día cualquiera de los ayudantes con las indicaciones que yo le dé, le va a dar las respuestas necesarias para indicarle en qué se pudieron haber equivocado. Estoy hablando no de respuestas concretas frente a un planteo en particular, sino en cuanto a la argumentación jurídica utilizada, o la eventual insatisfacción para la cátedra respecto de este desarrollo que se debe hacer del modo integral que estamos requiriendo y pidiendo, para que ustedes tengan presentes a la hora del recuperatorio. No sé si tienen alguna duda respecto de esta modalidad, de lo que va a ser el parcial, si no, comenzamos. ¿Ninguna inquietud? ¿Están bien preparados? No es muy complejo, no es demasiado lo que abarca el parcial en esta etapa, así que no creo que tengan demasiadas dificultades. ¿Ninguna duda? No, profe, está claro. Bueno, de todas maneras, tampoco los voy a maltratar 48 horas antes del parcial. Vamos a hacer una pequeña síntesis de cómo está regulado el delito de duelo en nuestro Código Penal, y después, si ustedes quieren ocuparse de cualquier otro tema o alguna duda, o si quieren que expliquemos un poco más alguna otra figura del Código Penal de las que hemos visto hasta ahora, lo vamos viendo. ¿Les parece bien? Ok, profe. Muy bien. A ver si lo puedo ir ayudando. Vamos a duelo. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver cómo está regulado el duelo en nuestro sistema, ¿no?
Acá, como lo que vamos señalando, son algunas de las características principales del delito de duelo. Y acá viene la idea de que para algunos no deberían existir, ¿no? Porque proviene en realidad de estas costumbres bárbaras. Se ve en la pantalla, ¿no? Porque no era ni conocido ni regulado, estaba en Grecia o en Roma, sino más bien que proviene de esas costumbres bárbaras, especialmente germánicas, que tenían como modo de resolver los conflictos particulares. De todas maneras, sin una síntesis histórica muy rápida, allá por el 1560 fue prohibido expresamente por el Concilio de Trento, considerándolo una conducta contraria a los principios y valores morales. No olviden que todo el siglo XVI, siglo XV, XVI estuvo imbuido fundamentalmente de cuestiones morales, algo de lo que vamos a volver. Y esto, en cierto modo, independientemente del verdadero contenido de injusto, del disvalor que contienen este tipo de prácticas, fue sancionado y fue objeto de una referencia especial en cuanto a la consideración de que debía ser prohibido o por lo menos sancionado en los catálogos políticos. Ya en la época monárquica se establecieron esas restricciones, muchas restricciones, pero se limitó lo que era el duelo casi con exclusividad a sancionar aquellas conductas que lo único que pretendían era dirimir cuestiones de carácter personal, ¿no? Porque fíjense que acá, en lo que es la figura del duelo, es decir, un combate singular entre dos personas, se acerca mucho con un resultado muerte al delito de homicidio, con un resultado lesión a lo que pueden ser lesiones leves, graves o gravísimas, ¿no? Con lo cual, la distinta regulación que puede llegar a tener puede ser importante para diferenciarlo de otro tipo de conductas que tienen resultados letales o por lo menos de afectación a la integridad física o corporal de un individuo. Y esto es precisamente lo que nuestro Código Penal quiere sancionar, atacando la actitud de quienes proceden, estoy hablando en plural, fíjense, de quienes proceden de tal modo, porque genera un peligro para la integridad física y para la vida de las personas. Y es por eso que en nuestro Código Penal aparece en el título primero como una conducta delictiva, es decir, en resguardo de las personas, pero no como una forma lesiva que puede servir para establecer agravantes, sino como una manera de poner en peligro la vida y la integridad física de un tercero. Decimos por aquí que era un combate singular. En el caso del duelo regular, con previa determinación de la circunstancia donde se llevará a cabo y fundados con motivos de honor. En el caso del duelo regular, con la intervención de padrinos mayores de edad, que establecen las condiciones, pactan, concertan esas condiciones en dónde, cómo y en qué circunstancias se va a llevar a cabo un duelo, fundamentalmente basadas o fundadas en motivos de honor. Esto es importante también marcarlo. El duelo, como les estoy diciendo, se divide en duelo regular, cuando se da este tipo de combate con todas esas circunstancias, y en duelo irregular cuando falta alguna de ellas. Claro, normalmente no se debe esperar, o el Código Penal puede no esperar a que se produzcan los resultados. Sería muy fácil decir, mire, vamos a hacer una cosa, no lo regulemos al duelo y esperemos el resultado. Si se produce la muerte de alguien, entonces vamos a estar en presencia de un homicidio. Si se producen lesiones graves, gravísimas, leves, etcétera, etcétera, los castigamos por los resultados y no por el hecho de batirse a duelo independientemente de esto. Es un poco lo que ocurre en general con los sistemas, ¿no? Uno puede ser el primero que esté basado en la impunidad y esperar a que se produzca un resultado y castigar al o los duelistas de acuerdo
a los resultados que se produzcan en esa contienda. Otra es establecer una figura atenuada, como en nuestro caso. Y otro, no hacer la diferencia alguna entre el caso del homicidio, las lesiones, y castigarlo como una especie de tentativa de homicidio o de lesiones de acuerdo al resto de las circunstancias. Es decir, de acuerdo a las armas que se hayan elegido, el avancar, por ejemplo, que es a 2 metros, y a dispararse una vez que se cuentan los pasos, se dan vuelta, típico caso del duelo que se ve en las películas. Pero en fin, estos son los 3 grandes sistemas que hoy pueden verse en la actualidad. El nuestro constituye una figura especial atenuada por los resultados, pero es autónoma en cuanto a configura un delito de peligro contra la vida o la integridad física de las personas. Ojo, se trata de una figura de peligro respecto de los combatientes, de los que intervienen en él. No los daños o afectaciones que se producen a terceros ajenos, como por ejemplo los testigos, el público en general. Está limitado exclusivamente a los resultados que se producen dentro del esquema del duelo así concertado o establecido. ¿Cuál es el motivo, el fundamento por qué se sanciona esta figura? Es lo que se menciona allí, ¿no? En realidad se sustituye la función jurisdiccional, que siempre está en manos del Estado. Con lo cual, si alguien pretende dirimir sus contiendas fundamentalmente por motivos de honor, donde debe recurrir es a la justicia, es al Estado, en definitiva, quien debe velar por su protección, reparación o indemnización en el caso que correspondiere, y no tomar directamente el hecho por mano propia. Esto es un poco el fundamento del por qué el castigo al caso de duelo. Tratar de dirimir esas cuestiones de forma privada, personal y particular, sustituyendo la verdadera autoridad del Estado y las reglas preestablecidas por el Estado para resolver este tipo de contiendas. Si todos resolviéramos nuestras contiendas personales o sociales por mano propia, lógicamente lo que reinaría sería el caos y no se respetaría el sistema republicano que establece determinado poder, división de poderes, pero un poder específicamente establecido para hacer este tipo de cosas. Por eso algunos lo llamaban que era el duelo, el ejercicio arbitrario de las propias razones. Esto lo decía Mancini, un autor italiano de siglos pasados. Bien, como les decía, hay 2 grandes maneras en las cuales el duelo se regula en nuestro sistema. Uno de ellos es el duelo regular, porque tiene determinadas condiciones, características, requisitos, y el otro es el duelo, el combate, la contienda, que carece de los mismos, o en el cual hay un exceso o un incumplimiento de estas condiciones, y por lo tanto se convierte en irregular. Veamos el primero de ellos. Está previsto en el artículo 97, en el primer articulado de nuestro código dedicado al duelo. Está señalado, no en forma textual, aquí está copiado el artículo 97, si no tienen el código a mano, se los leo textualmente. Esto es un poco el sentido de lo que quiere decir. El artículo 97 establece: los que se batiren a duelo con intervención de 2 o más padrinos mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos con prisión de 1 a 6 meses el que no infiriere lesión a su adversario o solo le causare una lesión de las determinadas en el artículo 89. Esto es lesión leve. Fíjese que yo acá transcribo
solo le causare lesión leve, pero el código dice, técnicamente, o solo le causare una lesión de las determinadas en el artículo 89, que es lo mismo que decir una lesión leve. Quiero decir que no está copiado textualmente el articulado. Y segundo, con prisión de 1 a 4 años, el que causare la muerte de su adversario, fíjense, o el inferire lesión de las determinadas en los artículos 90 o 91. Yo acá le puse el infiriere una lesión grave o gravísima, que es lo mismo. Bien. Esto es el llamado duelo regular. Fíjense cómo el código lo va perfilando, ¿no? En primer lugar, dice los que, esto es importante, pues nos va a dar la característica que está mencionado en el punto B, es decir, un delito de acción bilateral, un caso de codelincuencia necesaria, donde los duelistas, los que se baten a duelo, batirse a duelo, debe ser interpretado en este sentido, ¿no? Intervenir en un duelo, es decir, en este combate singular entre dos personas. Eso es batirse a duelo. Y establece los requisitos para que sea regular. No solo el hecho de batirse a duelo, que sería la acción típica, ¿no? Lógicamente, además está mencionar lo que es la acción típica, sino que establece las condiciones, fíjense, intervención de 2 o más padrinos. ¿Cómo deben ser los padrinos? Mayores de edad. ¿Qué es lo que hacen esos padrinos? Son los que tienen que elegir las armas y arreglan las demás condiciones de desafío. Con lo cual tenemos 2 sujetos activos, caso de codelincuencia, como les decía, que tienen que contar con 2 o más padrinos. Los padrinos son precisamente 2 personas mayores de edad que establecen el lugar, la fecha, la forma, las condiciones, eligen las armas y el resto de las circunstancias en las que se va a producir o se va a llevar adelante ese desafío. Pero debe tratarse de un combate singular motivado en cuestiones de honor. Esto es importante porque si no fuera así, si el motivo del duelo hubiese sido la obtención de un interés pecuniario o tuviera un objeto inmoral de por medio, esta disposición no sería aplicable. Se convertiría en irregular y el artículo 100 podría ser de aplicación en estos casos. Ya lo vamos a ver más adelante. En consecuencia, el motivo de honor es una de las pautas que debe seguirse en estos casos como para considerar a un duelo con esta característica de regular. ¿Qué diferencia hay entre el duelo regular o irregular? Está dada por las consecuencias, por las penalidades. Es decir, las penalidades son más leves en el caso del duelo regular que si se tratase de un duelo irregular. Veamos cuáles son los requisitos, muy rápidamente. No me quiero extender demasiado. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, me la señalan en cualquier momento. En primer término, las armas. Deben existir armas para que sea duelo en general y con más razón en un caso de duelo regular. Esto es importante. Queda excluido del concepto de duelo la pelea que se concerta a golpes de puño. Es decir, aun cuando sea por motivos de honor y estuviese concertada, si yo reto a alguien, le propongo un desafío en condiciones de tiempo, modo y lugar, incluso por un motivo de honor, cualquiera que fuera este, a golpes de puño, incluso también hasta que alguien muera, no vamos a estar en presencia
de un delito de duelo. ¿Por qué? Porque es requisito para que exista duelo que se hayan elegido armas para batirse los contendientes entre sí. Con lo cual, si se concerta una pelea a golpes de puño, únicamente serán aplicables las disposiciones correspondientes a aquellos delitos conforme el resultado producido. Homicidio en un caso, lesiones graves, gravísimas, etc. Sin armas no puede hablarse de duelo, ¿eh? Para que se entienda claramente. Si no hay armas no podemos hablar de duelo. Por más que hubiéramos concertado un desafío entre dos personas a batirnos a golpe de puño, y aun cuando sea por cuestiones de honor. Y aun cuando hubiere resultado la muerte. ¿Se entiende? En ese caso lo que corresponderá aplicar será el artículo 79, en principio, del Código Penal para aquel que le da muerte a otro en esas condiciones. O sea, requisito fundamental para que exista delito de duelo, armas. ¿Qué tipo de armas? En primer lugar, debe haber paridad de armas, ¿no? Deben ser iguales. Es decir, de la misma especie o equivalentes. Si yo concerto como padrino un duelo entre dos personas y uno viene con un cuchillo y el otro le doy un revólver, evidentemente no podemos decir que exista paridad de armas. Para que el duelo sea regular, tiene que haber equivalencia entre las armas utilizadas. Con respecto a esto, también no está limitado solo al aspecto material del arma en sí, sino que implica la paridad en los duelistas, porque si el desafío es con un conocido esgrimista destacado, que está primero en el ranking de esgrima, lógicamente, por más que utilicemos las mismas armas, ahí va a haber una disparidad, no en tanto al arma material, sino al uso del arma por parte del sujeto que la está utilizando. ¿Se entiende? En principio, estas armas son las llamadas armas propias, aquellas que están destinadas por su esencia o naturaleza para atacar o defenderse. Y eventualmente aquellas que pueden servir como un elemento ofensivo o defensivo, aun cuando su naturaleza, su creación, el motivo de su creación haya sido otro. Es el caso de los cuchillos, caso típico del duelo criollo. Esto que le decía se proyecta sobre esas condiciones de igualdad. El segundo punto, segundo requisito, debe haber condiciones de igualdad. No solamente en las armas, como le decía, sino también las armas con relación a la persona que lo usa, la capacidad de la persona que lo usa, y también se proyecta sobre otras circunstancias que tienen que ver, esta vez sí, con la personalidad de cada uno o las condiciones de cada uno de los contendientes, ¿no? En donde puede no existir la mínima esperanza de éxito, y ponemos ahí el ejemplo, que es el que pone toda la doctrina, de que el desafío sea para un rival no vidente. Por más que exista igualdad de armas y cada uno cuente con un arma en igualdad de condiciones, lógicamente las esperanzas de éxito del no vidente van a ser prácticamente nulas. Y otras que pueden influir sobre el momento, ¿no? O en el momento, como la pendiente del terreno, la luz que se proyecta en el lugar elegido, en fin. Lo que el código exige es que exista una paridad total e integral, que nadie pueda llegar a tener una ventaja sobre el otro contendiente. A eso se refieren las condiciones de igualdad que se proyectan sobre estos aspectos. El otro requisito que habíamos señalado, el motivo de honor, que no lo dice explícitamente la figura. Fíjense que hemos leído el artículo 97, en ningún momento se habla de este motivo de honor, pero es un requisito que está implícito en la figura y que se lo determina por
descarte del artículo 100, que habla del interés pecuniario objeto inmoral. Fíjense que el artículo 100, se los leo, dice: el que provocare o diere causa a un desafío, provocare o diere causa a un desafío, es decir, a un duelo, ¿no?, proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto inmoral, será reprimido con las penas allí establecidas, ¿no? Si ocurre muerte o lesiones, si el duelo se realiza y resultan lesiones, o ya directamente si se produce la muerte. El artículo 100 me está indicando que, por descarte, si no hay aquí un interés pecuniario u otro objeto inmoral, lógicamente el duelo regular tiene que estar basado, debe consistir fundamentalmente en motivo de honor como causa que da lugar al mismo. Ahí señalamos que el motivo de honor es aquel que propende a la reparación de alguna ofensa proferida por parte de alguno de los contendientes. No hay un específico motivo de honor, pero en la medida que el honor de alguno se haya visto lesionado en las condiciones propias de una sociedad determinada en un momento histórico determinado. Bien, el cuarto requisito pauta es la concertación. Fíjense que esto es importante. Estamos exigiendo acá que las condiciones del duelo, la elección de las armas, el lugar, el tiempo, estén predeterminadas con relación al combate. Y fundamentalmente porque son los terceros, es decir, los padrinos, los que deben fijar esas condiciones. Esto es muy importante, les decía, porque no debe tratarse de un desafío, un reto personal inmediatamente aceptado. Si yo le digo a otro, mira, vamos a batirnos a duelo por una cuestión de honor, vos tomás un revólver y yo tomo el otro, bueno, listo, vamos para adelante, eso no sería un duelo regular. Para que sea regular debe haber una previa concertación por parte de otros, no de los contendientes. Esto es para quitarle ese carácter impulsivo de ira inmediata que puede surgir frente a un conflicto entre dos personas. La ley requiere que sea una decisión más bien calculada, reflexiva, por parte de otros que no son los contendientes a los fines de establecer las condiciones en las cuales se va a llevar adelante ese duelo. Para quitarle ese carácter, como se dice ahí, subitáneo, propio de la riña. Esto es importante, pues ya estamos marcando que en algunos supuestos, cuando no existan estas condiciones, puede incluso también llegar a existir el delito de omisiones o lesiones en riña, según los casos. Bien, ¿cuáles son los sujetos que intervienen en esta figura? Vinculado con lo anterior, decíamos que solo dos personas pueden ser los autores, o mejor dicho, coautores, que se trata de un caso de codelincuencia necesaria. ¿Qué pasa si son más? Vale decir que el duelo se concerta entre dos personas contra otras dos. Ya no estamos en presencia de un supuesto de duelo. Y acá encontramos la diferencia con el homicidio o lesiones en riña en la medida que se den aquellas características. Vale decir que hay otro requisito que no está explícitamente mencionado, que si bien se habla en plural, los que se batiren a duelo, el duelo es un combate singular, vale decir, de carácter personal entre dos personas. Con ello, si no se da este número, en este caso podríamos decir máximo de intervinientes, podemos llegar a aplicar otras figuras del Código Penal, pero no esta. Para que exista duelo, solo debe haber dos personas que funcionan
como un caso de codelincuencia necesaria. Si son más de 2 los que intervienen, lógicamente esta figura no se aplica y será de aplicación alguna de las previstas en los artículos anteriores, ya sea en su forma simple de homicidio, homicidio agravado o homicidio o lesiones en riña según los casos. Los padrinos no son los sujetos que intervienen en esta ilicitud. Eventualmente uno podría decir, mire, si es un duelo regular, hay 2 personas que son los coautores de este delito y los padrinos intervienen en el hecho fijando estas condiciones, eligiendo las armas, etcétera, etcétera, están participando en el mismo. Se da un caso de participación primaria, diríamos, ¿no? Sin el cual el hecho del duelo regular no sería tal. Pero sin embargo no se los castiga, son impunes. No se le aplican las reglas de la participación. ¿Por qué? Porque sería ilógico y contradictorio sancionar una conducta como delictiva que exige la presencia de estos sujetos para luego después castigarlo como partícipe. Con lo que los padrinos son impunes, salvo lo dispuesto por el artículo 102, que es el uso de cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo, como dice el articulado, ya lo vamos a ver, o que hayan concertado los padrinos un duelo a muerte o en condiciones tales que seguramente se produzcan. Pero en principio, por regla general, en el duelo regular, los padrinos son impunes. Ni siquiera se los puede castigar a título de partícipes. Bien, ¿cuándo se consuma este delito? Como el Código Penal, ustedes verán que dice y habla de batirse a duelo, los que se batiren a duelo, está exigiendo que el duelo haya comenzado, es decir, que hayan comenzado aquellas acciones que se refieren a la tipicidad del mismo, y que se haya dado inicio a todo este procedimiento de duelo. En esas condiciones es necesario el inicio de la contienda. Siendo así, y a pesar de ser una figura de peligro, creo, junto con parte de otros autores, que la tentativa es admisible, que estaría dada por aquella situación en las cuales se comienza con este proceso de duelo, es decir, con la ubicación de las personas en el lugar, con la prueba de las armas si están cargadas, descargadas, o el precalentamiento, si se quiere, si se trata de una actividad física como el esgrima o la utilización de algún otro elemento punzocortante, y que por causas ajenas a la voluntad de los contendientes y de los padrinos se haya frustrado por cualquier momento, es decir, no se haya podido comenzar con el acto propio del duelo. Soler está en contra de todo esto. Sebastián Soler dice que más allá de que la acción típica consista en batirse a duelo, tratándose de un delito de peligro, es ilógico suponer que pueda haber una tentativa en esta figura y que esos actos previos no son ni más ni menos que eso, meros actos preparatorios que, como su naturaleza lo indica, son impunes. Es una opinión relativamente aislada de Sebastián Soler. El resto de la doctrina admite la tentativa en este delito. En cuanto al tipo subjetivo, no hay ninguna duda que es un delito doloso, lógicamente requiere el conocimiento del tipo objetivo, es decir, los
los autores, o mejor dicho, coautores de este delito, saben que se están batiendo a duelo, que se trata de una cuestión de honor, que no hay ningún interés pecuniario en el mismo, que no hay ningún objeto inmoral, han elegido los padrinos, estos han concertado las armas, la elección de las armas y el resto de las circunstancias en donde se va a llevar adelante el duelo. Por lo tanto, el único dolo posible parece ser el dolo directo. Es decir, no hay duda que los sujetos que intervienen quieren realizar el tipo objetivo de una manera completamente volitiva desde ese punto de vista, y prácticamente imposible encontrar algún supuesto donde pueda llegar a admitirse la posibilidad de un dolo eventual. Eventualmente la representación del resultado acerca de lo que va a llevar a ser el duelo puede llegar a confundir el tipo penal, pero como el tipo penal, fíjense, va cargando las penas de acuerdo a los resultados, puede incluso que el resultado sea que no se haya ocasionado lesión alguna, con lo cual, en mi opinión, coincidente con la mayoría de la doctrina, es que el dolo eventual es inadmisible, y mucho menos la posibilidad de un tipo culposo. Las penas, fíjense, son hasta 6 meses si no se causa lesiones, o eventualmente si se causa una lesión leve, la del artículo 89, o una penalidad de hasta 4 años si se causa la muerte o lesiones graves o gravísimas. No hay ninguna duda que desde este punto de vista, desde el punto de vista de los resultados, es una figura atenuada, con respecto al... es una figura de peligro, ¿no? Pero es una figura atenuada por los resultados. Lógicamente, la diferencia es enorme, porque si a raíz de un duelo regular yo causo la muerte de alguien, la pena a aplicar es hasta 4 años de prisión, completamente diferente a la de un homicidio simple que es de 8 a 25 años. Incluso es menor a la de un homicidio culposo. Lo que hablábamos un poco el otro día, ¿no? Se han elevado tanto las penas de los homicidios culposos que hasta parecería un poco contradictorio, más que nada vinculado con el principio de culpabilidad, que tenga mayor pena un homicidio culposo, en donde no hay ningún propósito de matar a nadie, lógicamente, se excluye en el homicidio culposo, que mi actitud imprudente o negligente ocasiona la muerte de alguien, tengo una pena de hasta 5 años de prisión, mientras que si participo de un duelo, donde en el menor de los casos me represento la posibilidad, porque nos vamos a batir con armas que pueden ocasionar la muerte, y yo asumo esa consecuencia y mato a mi contendiente, por más que haya padrinos, que estén dadas las condiciones donde yo también pueda poner en riesgo, estoy poniendo en riesgo mi vida, la pena es de hasta 4 años de prisión si lo mato, ¿no? Podría llegar a discutirse un poco la penalidad. ¿Qué sucedió en estos casos? En aquel momento, a la sanción del Código Penal, el homicidio culposo tenía una pena máxima de 3 años, luego fue aumentándose por distintas circunstancias sociales que no vienen al caso, pero puede llegar a quedar un poco contradictorio con el principio de culpabilidad. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Ese era el duelo regular. Acá vamos a ver el duelo irregular. Es muy sencillo. Es decir, aquel que no presenta las condiciones del duelo regular se convierte en duelo irregular. ¿En qué cambia esto? En las penas previstas para esta hipótesis. El artículo 98 dice lo siguiente. Los que se batiesen sin la intervención de padrinos mayores de edad que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío,
serán reprimidas. Al que matare a su adversario con la pena señalada para el homicidio. Se toma como un delito de resultado acá. El inciso segundo, el que causare lesiones con la pena señalada para el autor de lesiones, de acuerdo a la lesión que sea. Y el que no causare lesiones con prisión de 1 mes a 1 año. Vale decir que el duelo irregular se convierte en una pelea común y se aprecia o se sanciona por sus consecuencias. ¿Cuándo es irregular? Es irregular como lo dice el mismo texto del código, porque no hay padrinos, no intervienen los padrinos. Con lo cual, esto es un combate entre dos personas. Yo desafío a alguien a pelear, no hay padrino, no hay nada, lo mato, soy responsable del delito de homicidio. Vamos a parar a la figura del artículo 79 del Código Penal. Por más que hayamos elegido, impuesto las condiciones, te desafío a pelear con un arma de fuego en la puerta de mi casa, mañana a las 10 de la mañana. Por más que yo estoy poniendo en riesgo mi vida también, no hay padrino, el duelo se convierte en irregular y el código no admite otra solución que castigar por los resultados. Si produzco el resultado muerte del adversario, estoy en los términos del artículo 79 y aplico una pena de 8 a 25 años. Si le ocasiona lesiones leves, de 1 mes a 1 año, la del 89, las graves, las gravísimas y así sucesivamente. Puede que no ocasione ninguna lesión, pero el solo hecho de batirme en un duelo de características irregulares hace que se sancionen los contendientes con prisión de 1 mes a 1 año. Este es el piso a partir del cual se construyen las hipótesis resultadistas de este duelo irregular. Les decía, y también es aplicable para este supuesto, es que las consecuencias, los resultados, deben darse entre los duelistas, los que intervienen. Si a raíz del duelo, yo en vez de matar a mi adversario, a mi contendiente, el disparo del arma o la utilización del arma provoca lesiones o muertes de un tercero ajeno a la contienda, no va a constituir ese resultado una circunstancia que permita aplicar el delito de duelo, sino que, además del duelo regular o irregular, se me va a juzgar por las consecuencias que este hecho produzca. Vale decir que únicamente están contemplados en el artículo 97 y 98 que estamos analizando los resultados, muerte o lesiones de alguno de los contendientes, de los que participan efectivamente en el duelo, batiéndose entre sí. Bien, entonces, el primer supuesto que tiene que ver con los padrinos es la inexistencia de los mismos. Si no hay padrinos no podemos hablar de duelo regular. También se puede transformar por la conducta de los combatientes. Es decir, cuando alguno de ellos no cumple con las condiciones que los padrinos habían establecido, provocando un daño en el adversario. Esto es, aun cuando haya padrinos, el duelo puede ser irregular si uno de ellos, de los combatientes, no respeta las condiciones pactadas. Es decir, se presenta el duelo y en vez de venir con un sable, viene con una pistola y le pega un tiro a su contendiente, para que se entienda. O si se cuentan espalda con espalda 3 pasos para luego darse vuelta y disparar, y al primer paso se da vuelta y termina matando a su enemigo. En ese caso se transforma en duelo irregular y se aplica el artículo 101. ¿Qué dice el artículo 101? El artículo 101 dice: el combatiente que faltare en daño de su adversario a las condiciones ajustadas por los padrinos será penado con reclusión
o prisión de 3 a 10 años si causare lesiones a su adversario. Y segundo, con reclusión o prisión de 10 a 25 años si le causare la muerte. Fíjense que la penalidad, específicamente en el caso del homicidio, es más grave que del homicidio simple. Porque no deja de configurar cierta traición, traicionando ese código de honor propio y característico de este tipo de figuras de duelo. Bien, también se transforma en irregular por la conducta de los padrinos. Cuando, dice el texto del Código Penal, usan cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo. En este caso, se aplicaría el artículo 102. El artículo 102 dice: los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según fueren las consecuencias que resultaren. Es decir, que cuando se utiliza esta alevosía, que fíjense es característico en cierto modo o asimilable a lo que pasa con los combatientes, ¿no? No deja de ser un acto traicionero que establece mayores condiciones de seguridad, que es propio de la alevosía. Cuando hace referencia a la alevosía, nos remitimos a las características que tiene la alevosía en el artículo 80, inciso 2 del Código Penal. En la medida que se haya utilizado un artilugio de esta manera en beneficio de alguno de ellos, el hecho es considerado mucho más grave que un duelo irregular simple y en consecuencia se aplica el artículo 102 según los resultados que se produzcan en cada una de las hipótesis que puedan producirse. Esto es, si se ocasionan lesiones o si se ocasiona la muerte. Lo mismo que se convierte en irregular el duelo cuando el motivo del mismo, el desafío, no es una causa de honor. Esto es lo que decíamos que era un elemento implícito en la figura principal. Si el motivo del duelo no está fundado en una causa de honor, sino más bien un interés de carácter pecuniario, un objeto inmoral, el duelo es considerado irregular y se aplica lo dispuesto en el artículo 100. Esto es, el que provocare o diere causa a un desafío, proponiéndose un interés de carácter pecuniario, material, por plata, en definitiva, u otro objeto inmoral, cualquiera fuera este, será reprimido con prisión de 1 a 4 años si no se verificase o efectuándose no resultare muerte ni lesiones, es decir, que no hay daño a nadie. Segundo, con reclusión o prisión de 3 a 10 años si el duelo se realiza y resultare en lesiones, y con reclusión o prisión de 10 a 25 años si se produjere la muerte. Fíjense que en el caso de muerte, estas penas son, como les decía, superiores a la de homicidio simple. ¿Por qué? Porque acá se produce esa especie de traición, se rompen las condiciones del pacto de honor característico de un duelo regular y lógicamente el legislador lo valora como un injusto que debe tener una pena superior al homicidio simple. No tan grave como sería la de los homicidios agravados, específicamente en el caso de alevosía o homicidio proditorio, sino porque, en cierto modo, al colocarse en esa situación, hay una mayor exposición al riesgo, aun cuando obrare a traición y casi sobre seguro. En definitiva, el duelo se convierte, se transforma o se considera irregular cuando se fallan o se falta, para utilizar los términos legales, a alguna de las condiciones pactadas, cuando la actitud de los combatientes o de los padrinos tienen que ver con estas modalidades, o cuando directamente no hay padrino.
en lo que respecta a la consumación de todas estas figuras y al tipo subjetivo, son similares a los que vimos en el caso de duelo regular. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No es muy complejo, no se enrosquen demasiado con las penas, simplemente son referencias para tener en cuenta que el duelo se castiga como tal por poner en peligro la vida de otro, ¿no? Aun cuando el propio duelista también esté cumpliendo un rol preponderante y ponga en riesgo su propia vida. Pero se castiga más que nada por las consecuencias cuando correspondiese, y con mucho menos énfasis punitivo cuando se trata de un duelo regular. Todo lo que falla al duelo regular, al código de honor propio y característico de estas modalidades, es considerado ya un acto delictivo grave cuando produce un resultado, y de ahí que el resultado, en el caso del homicidio o de las lesiones en general, sea mayor a las que se producen en forma independiente o en forma autónoma. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? O sea, están los dos co-duelistas, ¿no? Que son sujetos Sí. activos. Como sujeto pasivo, digamos, no Coautores. hace acción. Claro, Sí, coautores. son coautores y Pero en no, el... Sí, perdón. no, está bien. O sea, no hay sujetos pasivos. Son ellos mismos, son a la vez Son ellos coautores, mismos. claro. Claro, Cada uno es autor y sujeto pasivo a la vez. En los casos de codelincuencia necesaria, como en este, el tipo penal exige la concurrencia simultánea, por lo menos al momento de la ejecución del hecho, de ambos contendientes. Dado que se trata de un delito contra la vida, contra la integridad física de un individuo, en este caso particular, ambos son coautores y sujeto pasivo a la vez, en donde cada uno pone en riesgo su propia vida y pone en riesgo la vida del otro. Está bueno eso, porque es importante destacarlo, lo vamos a ver aquí, en el artículo 99, en donde ya vamos a una figura más atenuada y quizás constitutiva de un paso previo, eventualmente tendiente a desalentar esta modalidad delictiva del duelo, en donde alguien instiga a otro a provocar o a aceptar un duelo. O alguien que desacredita públicamente a otro por no desafiar a duelo a una persona o por rehusar el desafío al que fue sometido. ¿Por qué digo esto? Porque es una conducta, y ya vamos a ver cuál es la conexión, porque es una conducta anterior, previa, todavía el duelo no se llevó a cabo, y la ley trata de que no se lleve adelante un duelo, y por eso castiga al instigador. Castiga a quien instiga a otro a que rete a duelo a un tercero, o instiga a esa persona para que acepte el duelo que le propuso un tercero. ¿Se entiende? Está visto de los dos lados, de las dos maneras. ¿Por qué lo castiga la ley? Porque quiere que el duelo no se produzca, que no se lleve adelante. Entonces castiga a los que instigan a provocar el duelo o a aceptar el duelo al que fue desafiado este sujeto. ¿Qué es esto de la instigación? Cada vez que hay una conducta delictiva consistente en instigar, no olvidemos que la instigación está en la parte general. Entonces la pregunta inmediata es, ¿por qué se castiga específicamente en un tipo penal de instigación si ya está en la parte general? Sería de aplicación inmediata la figura del artículo 45. Fíjense que esto, de no existir, sería impune, porque acá el que está instigando
es un tercero que no tiene nada que ver con los duelistas. Es decir, no es un codelincuente, no es el que se va a abatir a duelo. Es un tercero que instiga a uno de los dos extremos de los duelistas a que provoque el duelo, a que desafíe a otro, o a la inversa, lo instiga para que lo acepte. Es decir, alguien ajeno al duelo. Entonces se discute si esta instigación forma parte de lo que menciona el artículo 45, si es independiente. En realidad consideramos con la mayoría de la doctrina que se debió regular porque si no sería impune. Sería una conducta impune. Participa de las características de lo que es el estímulo de carácter psicológico sobre alguien. Debe participar de esas características. Pero era necesario regularlo específicamente, si así por cuestiones de política criminal el legislador entendió que debía hacerse, porque si no quedaría fuera de la punibilidad. Fíjense que en el duelo regular, si no se castiga a los padrinos, menos se va a castigar a quienes instigaron a provocar o aceptar ese duelo, ¿no? Ahora bien, es necesario, por eso decimos que debe participar de las características del artículo 45, de la instigación del 45, porque no basta el mero consejo, la sugerencia, la insinuación. Es necesario un estímulo concreto, directo, que influya sobre la psiquis del destinatario de esa instigación. Debe tener esas características. De una forma punitiva autónoma regulada en este artículo 99. Junto con la otra, que es una forma indirecta, es decir, quien desacredita a otro públicamente por no haber desafiado a alguien a duelo o por rechazar un desafío, es decir, por no aceptarlo. Vale decir que el ejemplo típico es llamar cobarde públicamente a alguien por no haber desafiado a otra persona a batirse a duelo o por haber rechazado el desafío propuesto. Caso típico del libro, lo que decíamos llamar cobarde a alguien, ¿no? Esto es lo que Francesco Carrara llamaba vilipendio por causas caballerescas. Vilipendiar a otro es desacreditar, maltratarlo. Debe hacerse públicamente, precisamente por no haber aceptado o por no haber desafiado a alguien a batirse a duelo. ¿Qué quiere la ley evitar con esto? Que el duelo se produzca, al igual que en el supuesto anterior. Ambas conductas están dentro del mismo articulado, ¿no? Del artículo 99. Hay una especie de coacción moral, no en términos típicos penales, ¿no? Pero sí de coacción moral, porque de esta manera, si alguien desacredita públicamente a otro, se va a ver en cierto modo compelido a aceptar ese desafío o se va a ver compelido a desafiar a otro a batirse a duelo por este tipo de cuestiones, por esa presión que se ejerce a través de un descrédito público. Decíamos que exige publicidad, esto es muy importante, porque esta presión, esta coacción moral que podría estar detrás de todo esto en el ánimo del sujeto que lo sufre, ¿no? Que se ve compelido a aceptarlo o a desafiar a otro, debe ser una publicidad en los mismos términos que se ven en otros delitos en los cuales constituye un elemento del tipo objetivo. Debe estar también, desde el punto de vista subjetivo, contemplado y conocido por el autor. Caso típico de el descrédito privado. Yo llamo cobarde a alguien por no haber aceptado o por no haber desafiado a otro a duelo a través de un mensaje privado que luego se hace público porque se viralizó, porque me estaban grabando o me estaban filmando, no entra dentro del tipo penal.
el descrédito debe ser público y esto debe estar en el conocimiento y en la subjetividad del autor. No es una condición objetiva de punibilidad. No es que cuando por cualquier circunstancia se hace público queda comprendido en el tipo. Debe estar dirigido objetiva y subjetivamente a que llegue a un número indeterminado de personas ese descrédito, ese vilipendio, y por lo tanto consideramos que como tiende a evitar que el duelo se produzca, y dado que el duelo es una forma punitiva tendiente a proteger la integridad de las personas, no creo que se trate de una injuria calificada por el modo y por la causa, como sostienen algunos autores, el caso de Creus, porque de ser así, si fuese una injuria calificada, esto debería estar dentro del título de los delitos contra la norma, el título 2 del Código Penal, y no aquí. Simplemente nos parece que es un modo, un medio de comisión delictiva, pero fundamentalmente su objeto de tutela es la integridad física y la vida de las personas. ¿Eh? Fíjense que el solo hecho de actuar de tal modo implica una penalidad de multa, es baja, es verdad, es una penalidad baja, si el duelo no se produce, o eventualmente si se causan lesiones leves. Pero para quien instigó o desacreditó públicamente y el hecho se produjo, lo lleva a una prisión de hasta 4 años si causa la muerte o lesiones de cualquier naturaleza. ¿Sí? Bien, esto fundamentalmente respecto de esto porque el resto de las figuras las hemos ido mencionando como formas de duelo irregular, artículos 100, 101, 102. Con lo cual me parece que no es demasiado complejo y con esto es suficiente como para tener una idea básica de cómo está regulado el duelo en nuestro Código Penal. No parece muy complejo, pero bueno, si hay alguna duda, no es necesario, por supuesto, tener presente en un parcial las penalidades que contempla, ni mucho menos saber que hay distinciones de acuerdo a los resultados, si el duelo se produce o no, qué sucede en términos genéricos cuando se produce algún resultado, pero no es necesario conocer con exactitud las penalidades previstas para cada una de las hipótesis. ¿Sí? Simplemente los aspectos más salientes de cada una de estas figuras y la distinción fundamental entre duelo regular, irregular y cuáles son los motivos por los cuales se convierte en irregular. Distinguirlos también de los supuestos de homicidio o lesiones en riña, donde hay circunstancias y pautas condicionantes y diferentes en uno u otro caso. Tener presente también que para que haya duelo es importante que se utilicen armas, que se lleve a cabo mediante el empleo de armas. Y un caso particular de codelincuencia necesaria con estas particularidades, que los padrinos en principio en un duelo regular y por motivo de honor son impunes, pese a que participan en el hecho y tienen un papel, un rol preponderante, cosa que es lógica y entendible. Y en fin, alguna otra particularidad más de la que hemos visto, pero me parece que con esto es suficiente como para que ustedes puedan leerlo de cualquier otro texto si tienen alguna otra duda y entenderlo perfectamente. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Perdón, que justo interrumpo, pero a veces virtual. No hay ningún problema, al contrario. No, con respecto a lo de las penalidades, o sea, Sí. obviamente uno trata, voy a hacer intento acordarme todo, pero No. no es, Ni en no es lo este ni más, en digamos. ninguno. Ah, ok. Ni en este ni en ninguno.
te van a surgir automáticamente, porque creo que a esta altura todos sabemos que el homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años, pero 25, lo que el agravado va a ser perpetua, pero hay una sí, vez que no, entrás, la no, severidad no, sexual también, pero después empezás más finito, no sé, grooming, no, ya no, empiezo a no, colapsar. no, no, ni se preocupen por eso, porque no les prestamos atención a la penalidad, no la preguntamos, salvo que sea específicamente relevante, cosa que advertimos con anterioridad al parcial, ¿no? Respecto de algún delito en particular, en donde la penalidad puede llegar a ser incompatible con el principio de culpabilidad o de proporcionalidad de las penas, como hemos visto entre el artículo 80, inciso quinto, y el 186, inciso quinto, que tampoco es obligatorio, cuidado, es simplemente una postura en la cual utilizamos el monto de la penalidad para señalar, a diferencia de la mayoría de los autores, que no se trata de delitos preterintencionales. Es decir, simplemente ahí utilizamos la penalidad como punto de referencia para concluir que no es un delito preterintencional el del 186, inciso quinto, el incendio, explosión o inundación seguida de muerte, como dice la mayoría de la doctrina, porque si hubiera un dolo de inicio y culpa en el resultado, la pena final que tiene contemplada el 186, inciso quinto, sería desproporcionada con relación al principio de culpabilidad, porque es casi idéntica a la de un homicidio doloso, con lo cual sería medio contradictorio afirmar que hay culpa en el resultado muerte en esos supuestos, porque de ser así lo que correspondería aplicar sería un concurso delictivo. Pero el monto de la pena simplemente lo tomamos como referencia para justificar, en mi caso, una postura individual y particular. Si ustedes me dicen, mire, yo coincido con la opinión de Creus, de Fontán Balestra, que son delitos preterintencionales, estoy haciendo referencia al 186 quinto, ¿no? Está más que bien, no tienen por qué opinar en ningún momento desde la cátedra y menos en lo particular vamos a marcar una línea de pensamiento, mucho menos, no. En ese y en otras figuras que todavía no hemos visto, que ya vamos a ver, donde voy a hacer una especial referencia a la penalidad precisamente por las mismas circunstancias que noto en esta que estábamos hablando, como en el caso del artículo 189 bis, inciso primero, que a mi modo de ver castiga un acto preparatorio, como es, entre otras de las conductas previstas, la tenencia de material explosivo con la finalidad de cometer un delito contra la seguridad común, que tiene una pena mayor que el delito consumado. Entonces ahí sí podemos decir, cuidado acá con la penalidad, pero lo advertimos previamente y esto va a entrar en el segundo bimestre, no ahora. De lo que hemos visto hasta ahora, en ningún caso ni pierdan tiempo en recordar o memorizar las penas que tienen cada uno de los delitos. Ni siquiera en la del homicidio. Yo sé que todos y absolutamente todos saben que es de 8 a 25 años, pero en ningún momento vamos a decir qué pena tiene el homicidio. No, no es necesario. Ni en ese ni en ningún otro. Solo, vuelvo a repetir, yo utilicé el monto punitivo para distinguir el 80 quinto del 186 quinto por los fundamentos que hemos expuesto, advirtiéndole a ustedes también que era una postura minoritaria, que no se asombraran que otros autores dijeran otra cosa diferente a una opinión que es meramente personal, apoyada en algún fallo aislado de algún tribunal de capital y otro creo que era en Córdoba. Pero no, en ningún momento pedimos monto de las penas, ¿no? Bueno, ¿alguna duda respecto de esto, del duelo, de alguna otro tipo penal?
de los que hemos visto hasta acá, de los que han visto hasta acá? ¿No? Bueno, No, mejor. hay que leer, seguir leyendo. Sí, sí, sí. Sí, hay que leer bastante. Recuerden esto de, si me permiten utilizar una expresión no muy jurídica, darle volumen y desarrollo al parcial. No va a ser muy complicado. Basta tener un buen repaso, tener en claro bien jurídico tutelado. Con respecto a esto, nos gusta también, para valorar positivamente, que el bien jurídico sea objeto de una conceptualización. No basta con señalar, miren, en el caso de la injuria, el bien jurídico tutelado, el honor. Listo, punto, terminó. No. Explíquennos qué entienden ustedes por honor, en qué consiste, cuáles son sus características, sus particularidades. A tenor de lo que dice la doctrina, si pueden dividirse en honor subjetivo, en el honor objetivo. Cuando se utiliza una terminología en el Código Penal, ¿a qué se refiere y qué aspecto del honor está atacando? Lo mismo con la integridad sexual, lo mismo con la vida, es decir, desarrollo también de la noción del bien jurídico tutelado. No se limiten a señalar, imagínense que en un parcial, si a alguien le toca el artículo 79, me ponga artículo 79, homicidio. Bien jurídico tutelado, persona, la vida. Sujeto activo, cualquiera. Sujeto pasivo, cualquiera. Momento consumativo con la muerte. Admite la tentativa, pena de 8 a 25 años. Figura subsidiaria. Terminó. ¿Está mal lo que dije? Si me escucharon. ¿Está mal todo lo que dije? No. No. No, está como incompleto. Exactamente. Eso no lo vamos a tener por aprobado. Y ustedes después en la revisión me van a preguntar, ¿en qué me equivoqué, doctor? No, en nada. Entonces, ¿por qué me reprobó? Porque no tiene contenido. No tiene argumento. Entonces, esto es lo que queremos, volumen y desarrollo. Explicar en qué consiste cada uno de los conceptos que ustedes van virtiendo en el parcial. ¿Eh? ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O decir algo? Yo tengo una consulta. Sí, Con el delito de grumen, que es el 131, ¿no? sí, Que contactar a una persona menor sí. con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad ¿Qué sexual. crees? Sí. La duda que me queda, digamos, porque leí el texto que estaba en el blog, que dice que, o sea, ¿cuándo se consuma? ¿Ya cuando contacta a la menor? ¿O tiene que también, digamos, convencerla y posteriormente realizar un abuso? Bien, O sea, yo con la norma entiendo que es con el contacto, pero hablaba de exactamente. esto que era tomado como un acto preparatorio también, de carácter virtual. Entonces me quedó esa duda, digamos. Sí, sí. Yo participo de esa apreciación, ¿no? Es decir, la acción típica es contactar, en la medida que se haga contacto con la finalidad. Son delitos de ultrafinalidad. Es decir, acá hay un elemento subjetivo del tipo, de carácter volitivo, distinto del dolo, no tiene nada que ver con el dolo. Diferente del dolo, exige el tipo penal una ultrafinalidad. Hay un anticipo de punibilidad, ¿por qué? Porque se trata de un acto preparatorio. ¿Qué es lo que quiere el sujeto activo en realidad? El sujeto activo quiere cometer un delito contra la integridad sexual, ¿sí? De ese menor, de esa persona. Ahora bien, por cuestiones de política criminal, el legislador no espera que comiencen los actos de ejecución del delito que el sujeto intenta perpetrar. Y dice, vamos a cortar este delito, y el solo hecho de haber tenido contacto, haber contactado efectivamente con ese propósito, es configurativo de un delito que en doctrina generalmente se denomina grooming.
Por lo tanto, el solo hecho de contactar con aquella finalidad es suficiente. Ahora bien, no confundamos las cuestiones probatorias con lo que establece el tipo penal. Una cosa pertenece al ámbito del derecho procesal penal y otro, la que estamos analizando, al derecho penal. Normalmente, uno, o casi con frecuencia, va a poder tener por acreditado esa ultrafinalidad, es decir, el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual, cuando ya se ha avanzado un poquito más en todo eso, ¿no? Pero es un tema probatorio. Acá el delito consiste en contactar. Ojo, contactar significa hacer contacto, ¿no? Con alguien, parece una redundancia. Es decir, ese alguien tiene que haberlo receptado el mensaje, la comunicación, y debe haberse entablado un nexo entre ambas personas. El solo hecho de invitar, mandar un mensaje, si no fue receptado por la otra persona, si no, ni siquiera fue visto, no es configurativo del delito porque todavía no está realizada la acción típica de contactar. Es decir, contactar siempre supone una unión entre dos partes, un contacto entre alguien. Y de esa manera, a partir de ahí, está configurada la tipicidad delictiva, siempre y cuando vaya acompañada subjetivamente de un propósito por parte del autor, que es la comisión de un delito contra la integridad sexual. Pero esto tiene que ver, es decir, la finalidad tiene que ver más ya con una cuestión probatoria que con una cuestión de fondo. Clarísimo, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, los dejo en el... Yo pensé que iba a ser mucho más corto todo esto, pero igual se hicieron las 6:15, 6:20. Bueno, pero recuerden eso, por favor, en los parciales. Sean explícitos en lo que están señalando. Traten de otorgarle volumen, razonamiento. Aun cuando nosotros no coincidamos, lo importante es que ustedes fundamenten los conceptos que están virtiendo en el parcial, le den un contenido jurídico, expliquen el porqué de las cosas, cómo llegan a esa conclusión. En fin, traten de volcar todo lo que más sepan sobre el tema, aun cuando no esté expresamente preguntado. Normalmente vamos a hacer algún tipo de pregunta o requerimiento de análisis del tipo penal, y aun cuando no esté específicamente señalado algún punto básico, ustedes lo vuelcan igual en el tipo penal. Aun cuando no se les pregunte autoría y participación, pongan quién puede ser autor. Si no se establece cuál es el momento consumativo, pónganlo igual. Quieren presentar las dificultades que a lo mejor un determinado tipo penal ostenta con relación a otro y relacionarlo, pónganlo aun cuando no esté en la pregunta o en el requerimiento de análisis. Eso es muy importante para nosotros. Bueno, yo me nos retiro veremos la porque tengo que próxima. rendir un parcial. Chao. ¿Cómo? Que tengo que rendir más tarde un parcial. Sí, Así que me retiro. perdón por la hora, lo pensé hacer más corto, pero bueno, se extendió. Nos vemos la próxima entonces. Gracias y suerte para el Muchas miércoles. gracias, profesor. Gracias, Por profe. nada, a ustedes.